Voy a pasar a nuestro próximo invitado, o a invitada más bien, que es la directora ejecutiva de la Fundación 2020, la Alejandra Arratia Martínez, para que Alejandra nos pueda presentar en 10 minutos tu exposición. Y bienvenida. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes, ya son pasadas las 12. Buenas tardes a todos y todas. Eh, Estoy aquí con el subdirector de Política Educativa, Jorge Ibáñez, que está ahí también. Te puedo pedir ayuda, Jorge, con proyectar y quizás podemos hacer tú. ¿Podemos proyectar o no, diputada? O Sí, bueno, en claro. realidad, Tiene, sí, sí, creo que gracias. tienes Ah, habilitado era el Soledad. computador. Ok, muy buenas Muchas tardes, gracias. aprovecho de saludar. Hola. Ya. Tenemos 10 minutos, voy a poner un timer porque si no el tema siempre es o sea, el tiempo siempre es un tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros organizamos la presentación como fundamentalmente en una pequeña, muy pequeñita, porque Sisto también comentó un poco de eso, ¿no? En su presentación. Vicente, perdona, te traté por el apellido, perdón. Perdón, Vicente. Vicente nos comentó también algunos antecedentes de lo que se ha recogido, ¿no? Pero un pequeño comentario respecto a lo que a los aciertos y cosas positivas, o sea, los aciertos y desafíos de la implementación de la ley. Luego, qué es lo que se ha encontrado en el fondo. Luego, un resumen de cuáles son las principales como propuestas que se hacen. Quizás eso lo podemos pasar más o menos rápido porque ustedes lo han visto y donde queremos centrarnos es en cuál es nuestra opinión técnica respecto al proyecto, ¿no? Entonces, para comenzar, bueno, así tenemos y finalmente como una cierta alerta con la cual quisiéramos cerrar, ¿no? Entonces, en primer lugar, para partir con una pequeña mirada de lo que hemos visto del proceso de implementación, Jorge, ¿quieres darle tú con esta parte y así nos repartimos un poco? Dale. Súper, gracias Ali. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas en esta semana. Ahí. Eh, un poco primero, entonces, ¿cuáles son los desafíos que nos deja la primera etapa de la implementación de la ley? Nosotros percibimos que es súper importante poder mejorar la coordinación, la comunicación entre las distintas, perdón, entre las distintas entidades en el fondo que forman parte un poquito de la institucionalidad educativa y que interactúan en esta ley. Estamos hablando obviamente de los municipios, de los servicios locales de educación, de la agencia, de la superintendencia, y vemos y percibimos en el fondo que es necesario poder mejorar esa coordinación. Luego, más en términos de presupuestario, acá vemos que los SLEP hoy día están un poco sujetos, están bastante rígidos en cuanto a la ejecución presupuestaria. Entonces han tenido dificultades de gestión y ejecución presupuestaria que es necesario poder abordar, sobre todo para poder utilizar esos recursos con propósito pedagógico, que no nos olvidemos, digamos, que uno de los propósitos de esta ley, ¿no? También, por otra parte, ha sido un esfuerzo poder encontrar los perfiles adecuados para poder ocupar los distintos roles, tanto a nivel de servicio local como de dirección de educación pública. Y eso también hoy día está siendo una dificultad en la implementación y en la composición, en el fondo, de los servicios locales y de la dirección, por lo cual debiese ser un punto que se debiese abordar en la etapa que continúa. Y finalmente tiene que ver con el tema del fortalecer la participación. La ley lo propone, busca mucha mayor participación comunitaria y territorial, y también vemos que es algo que ha avanzado de forma un poco más lenta quizás de lo esperado. Un poco estos desafíos de alguna forma vienen a enfatizar dónde como Educación 2020 también creemos que se deben poner los acentos eventualmente en una mejora de la ley. Que es algo que en general vemos mayormente ausente en el proyecto actual. En relación a los aciertos, porque muchas veces se habla de lo, un poco de los desafíos, de lo que no ha funcionado bien, pero también hay muchas cosas que han funcionado bien. Desde ahí, en el fondo, la ley ya empezó a mostrar su potencial en el sentido de que cuáles fueron los establecimientos públicos que primero retornaron a clases presenciales. Justamente fueron aquellos que dependen de los servicios locales de educación.
Por otra parte, también los directivos de la escuela están valorando la no relación con los servicios locales de educación desde el acompañamiento técnico-pedagógico, y esto es fundamental, porque es algo que efectivamente no se lograba cubrir con la educación municipal, y algo que hoy día muchos de los establecimientos están comenzando a valorar. Sabemos que es un incipiente, pero lo están valorando. Nosotros hicimos un pequeño estudio, y ahí, por ejemplo, hay una cita de un director, que él dice que por primera vez le llegó una retroalimentación del plan de mejoramiento educativo, que en el fondo son un poco como los objetivos estratégicos, por así decirlo, del establecimiento, y además el que determina hacia dónde se tienen que dirigir las platas de la solución escolar preferencial. Entonces tuvieron una retroalimentación, lo cual pasa a ser muy importante y es valorado por el directivo. También empiezan a funcionar, empiezan a ponerse en marcha las redes de colaboración. La ley establece distintas redes de colaboración entre docentes de distintas áreas del conocimiento, a nivel de equipos directivos, a nivel de unidades técnicos pedagógicas, y eso también es algo que se está valorando. Por ejemplo, hay alguien, un director también comenta que él cree fielmente en la colaboración y cree que esta es una habilidad del siglo XXI y que se debe potenciar y que va a ser beneficiosa para la comunidad educativa. Entonces, ¿qué propone el proyecto de ley y cuáles son las modificaciones y las implicancias? Y acá dejo a Alejandra para que pueda continuar, o si quieres sigo yo, Ale, como tú quieres. No, tal vez sí. Lo voy a tomar, pero voy a hacer muy rápido porque yo sé, nosotros hemos estado al tanto de la discusión que se estaba haciendo, entonces voy a pasar muy rápido por la descripción, ¿no? Bueno, este es un proyecto que, ustedes saben, ¿no? Se plantea con el propósito de mejorar los procedimientos, en el fondo, durante el proceso de traspaso. Esta es una idea que voy a tomar, que voy a, como de alguna manera, retomar al final, porque a nosotros nos preocupa que ese parece no ser realmente el propósito, o no es claro que efectivamente sea ese el propósito que está como a la base, porque efectivamente, bueno, que es difícil no adelantarse, ¿no? Pero bueno, porque bueno, en la ley vigente se define, bueno, y nos vamos, perdón, yendo por partes, se define un cambio que es en las atribuciones de la Dirección de Educación Pública en términos de, actualmente nosotros tenemos que la ley señala que en el fondo se debe prestar apoyo y asistencia técnica, y eso se cambia, se agrega en el fondo impartir instrucciones a los servicios locales, ¿no? De alguna manera, como se hace más explícito como esa facultad que se tiene de instruir investigaciones y de dar instrucciones específicas, lo cual creemos que es importante mirar con ojo alerta, porque puede implicar riesgos en términos de la territorialidad de ciertas decisiones, de la descentralización de la nueva educación pública, ¿no? Dale nomás, Jorge. Entonces, este es un elemento que se cambia. Por otro lado, se aumenta la fiscalización de los municipios y las exigencias de información durante el traspaso. Ahí se explicitan una serie de cosas que nosotros valoramos que se explicite, por ejemplo, el tema de que la Superintendencia de Educación deberá contar con programas de fiscalización para velar que se cumpla la normativa. El tema de los problemas que se han encontrado en el proceso de traspaso y la necesidad de abordar eso, incluso el informe evaluador señala de definir sanciones como una de las recomendaciones, nos parece que es importante, ¿no? Por otro lado, se extiende el plazo para el traspaso de los establecimientos educativos en el fondo de 1 año a 2 años. Cosa que nos parece que, bueno, es difícil no adelantarse, nos parece que puede ser positivo, sin embargo, es totalmente insuficiente. Voy a retomar también esta idea cuando comentemos en el fondo la opinión como institucional, ¿no? Dale nomás, Jorge, con lo siguiente. Por otro lado, se incorpora mayor gradualidad. La ley actual considera los tiempos hasta el 2025 y este proyecto de ley extiende hasta el 2028, lo cual, nuevamente, implica la complejidad. No necesariamente dar más tiempo es algo malo, por alguna de las complejidades que se han ido encontrando en el camino. El gran punto es que dar más tiempo sin entregar apoyos no sirve de nada. Apoyos, recursos, decisiones. En el fondo, esto no es un tema que se solucione con tiempo solamente. Nosotros decíamos, como buscando una analogía, decíamos como cuando uno no estudió por una prueba y llega el día antes, y porque no ha tenido un método, no ha tenido una estructura para estudiar, y llega el día antes a pedir que se la aplacen, porque además, bueno, eso también lo voy a decir al final, llama la atención la temporalidad en que se presenta el proyecto de ley, ¿no? Y llega el último día a pedir que le den más tiempo. Bueno, pero si le dan más tiempo, pero uno no cambia la forma de estudiar, no le va a ir mejor en la prueba. O sea, aquí hay un tema más estructural. Por otro lado, hay otro tema también que nos parece bien delicado, que es que en el proyecto de ley se consideran 6 servicios locales.
a implementar ahora en el 2022, pero no se explicita que serían los mismos 6 que están contemplados actualmente. Por lo tanto, de alguna manera le pone adicionalmente una incertidumbre al sistema, y si es que ahora todo el proceso de adelantamiento que se hace, de anticipación, de preparación de la implementación de un nuevo servicio local, los concursos en ADP, las postulaciones, toda la preparación, si ahora se dice que no, van a ser otros 6, es imposible. O sea, si el proyecto de ley, en el caso que se hiciera, no explicita que esos 6 tienen que ser exactamente los mismos que están ahora preparándose, es imposible instalar eso, digamos, ¿no? Dale nomás, Jorge, por favor. Después, bueno, este diría yo que es no diría yo, este es el elemento crítico desde nuestra perspectiva, ¿no? Y voy a explicar bien por qué. La ley vigente, ojo, en un artículo transitorio, que en el fondo como su nombre lo dice, es transitorio hasta que se termine de implementar la ley, pero después pierde vigencia ese artículo transitorio, ¿no? Pero plantea que los municipios pueden solicitar la postergación del traspaso en los plazos que les correspondían, ¿ya? Esta ley lo cambia a que se mantenga la prestación de los servicios educativos. Y la ley actual define 4 requisitos que son copulativos, además, tienen que darse los 4 juntos. Dale nomás, Jorge, por favor, con esta tabla que lo explicita, ¿no? La ley actual define que estos 4 tienen que darse de modo conjuntamente, y el proyecto de ley elimina 2, o sea, elimina 2 de los criterios y además permite que una interpretación que ha sido engañosa con el espíritu de la ley y con el sentido, los voy a explicar a continuación, en el fondo se deje como explícito que ellos mantendrían la prestación de los servicios educativos. ¿Cuál es el problema de esto? Y nos parece que a esto hay que hacerle un zoom. Nosotros decíamos que esto es como un caballo de Troya, porque en el fondo aquí es como que la ley buscara apoyar, y ese es el discurso que se instala, que se busca apoyar el proceso, pero en realidad esta ley lleva adentro, como el caballo de Troya, lleva un regalo que en realidad es una bomba para el proceso de implementación de la nueva educación pública. ¿Y esto por qué? Dale con la siguiente, Jorge. El proceso de la nueva, o sea, la ley de educación pública hace muy explícito que los servicios locales van a considerar la totalidad de las comunas del país, la totalidad de las comunas del país. Y a través de esto, de esta modificación que tiene el proyecto de ley, de alguna manera se generan 2 servicios como dos servicios de educación, 2 sistemas de educación pública, perdón, 2 sistemas de educación pública. Incluso uno podría decir que en términos jurídicos, esto implica una derogación tácita de la ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública. Nos parece que es muy grave y nos parece que es importante, como de alguna manera, develar este caballo de Troya que hay en el proyecto de ley, porque esto es muy grave, ¿ya? Entonces, a la luz de todo esto, nuestras opiniones súper resumidas ya las he ido dando, porque es muy difícil, la verdad, ir diciéndolo sin comentar, ¿no? Valoramos la gradualidad, la mayor fiscalización, pero si no hay más recursos y más coordinación, es completamente insuficiente. Ya les daba el ejemplo de la prueba, pero hay muchas como formas en que uno puede ver esto, pero el problema o sea, los desafíos que tiene la implementación de la nueva educación pública no son netamente un tema de tiempo. Es más, si se le hubiera dado los recursos que se requieren, los recursos económicos, los recursos en términos de la prioridad que se le requiere, no tendríamos el problema que tenemos ahora, ¿no? La Dirección Nacional de Educación Pública ha estado de alguna manera como sola empujando esto, sin un apoyo decidido, o al menos no se ha visto un apoyo decidido desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Educación en particular, a este proyecto, a esta ley, perdón, a este sistema de educación pública. Entonces nos parece que es fundamental que el proyecto se haga cargo, si lo que busca realmente es apoyar, de los desafíos que identifica el Consejo Evaluador. Ese fue el propósito de tener un Consejo Evaluador. Por otro lado, y esto lo plantea el estudio que hace la Universidad Católica, hay distintos niveles de complejidad en las instalaciones de los servicios locales. No es lo mismo en todos lados. Y el proyecto de ley, al parecer, no reconoce esa como mayor gradualidad, esa pertenencia territorial, esas distintas complejidades que hay en distintos territorios del país, ¿no?
Tampoco, bueno, esto ya lo dije, ¿no? Como aplazar para qué. Si no hay mayores recursos, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Es como, escucha, se me ocurren puros ejemplos que son como más informales, pero es como chutear la pelota para el córner nomás, la verdad, como se diría en jerga futbolística, ¿no? Y ya les comenté el tema de que si no se explicita que los 6 que van a entrar en el próximo año sean los mismos que se ha hecho todo el tema se ha preparado la instalación, se incorpora mayor incertidumbre y si es que ahora se dice que serían otros 6, es completamente inviable, ¿ya? Esto valoramos con estas precauciones, sin embargo, lo que nos parece más grave, dale nomás Jorge, y ya lo dijimos un poco anticipadamente, nos parece que el proyecto del Ejecutivo hace implícitamente, deroga la ley 21.040, digamos. Deroga tácitamente la ley en términos jurídicos. Nos parece que es muy grave y en el fondo porque implica que podríamos tener 2 sistemas de educación pública. Es como tener, no tan solo tenemos un sistema segregado en Chile en términos de la educación particular subvencionada, la educación particular pagada, ahora queremos dentro de la educación pública tener 2 sistemas de educación pública, o sea, un sistema de educación pública para ricos y un sistema de educación pública para pobres. En el fondo, ¿de qué estamos hablando? Creemos que de fondo aquí hay un tema muy, muy grave. Y esto contraviene estos 2 artículos de la ley. El artículo 3 de la ley, que plantea que el sistema, no los sistemas. Y el artículo 16, que plantea que todas las escuelas, o sea, que todas las comunas del país van a estar cubiertas por los nuevos servicios locales de educación. Entonces nos parece que hay un tema muy delicado. Nos parece que se podría afectar la autonomía de los servicios locales, hay que tener prudencia con eso, ¿no? Ahí hay un tema que sería bueno mirar. Y aquí hay un tema de sentido también del espíritu de la ley. La ley definió, cuando se aprobó una cierta gradualidad, definió que el año 2021 iba a ser para evaluar, pero el 2021 se iba a evaluar para poder definir qué había que hacer para mejorar, no para detener el proceso. Y nos parece, como ya les he dicho varias veces, que esta ley en el fondo, deroga tácitamente la nueva educación pública. Finalmente, o sea, la última de estos comentarios, Jorge, por favor. Nos parece que es importante hacer una reflexión, no las voy a leer todas, pero nos parece que es importante hacer una reflexión respecto a qué implica para el país que construir en el fondo un proyecto de ley como este. El sistema educacional construye un país y al tener 2 sistemas de educación pública, aparte que es un sistema que no logramos encontrar otro lugar del mundo que lo tuviera, la verdad, pero sí hicimos el cálculo de las 288 comunas que aún tienen que aún gestionan la educación pública, que aún son sostenedores de la educación pública, hicimos el cálculo de cuáles serían los municipios que, derogando estos 2 del artículo 10 transitorio, podrían quedarse con la educación. Y serían 59 municipios. O sea, tenemos 60, un cuarto. O sea, tendríamos un sistema de educación pública con las 60, voy a redondear en 60, con las 59 comunas que cumplen ese requisito, que además no es un requisito alto, hay que decir, no es un requisito alto. No son comunas que lo estén haciendo particularmente bien, porque además le sacó 2 requisitos. O sea, lo están haciendo no tan mal quizás como las otras, pero no lo están haciendo bien. Hay que sacar esa fantasía, ¿no? Y otros con los otros municipios que pasarían a los servicios locales de educación. Creemos que eso tiene una serie de implicancias para el país profundas y que al menos requiere sincerar la conversación y tener esa conversación. Y finalmente ya existen, o sea, no finalmente, pero tenemos 20 años de análisis de la educación pública, del impacto que ha tenido la municipalización, del impacto negativo que ha tenido la municipalización de la educación pública en el país. Recién tenemos 3 años de evidencia en un proceso que se ha venido implementando y monitoreando. Pero en el fondo no tenemos, o sea, es injusto pedirle que tenga un impacto mayor a un proceso que está en marcha. Nosotros miramos y bueno, no pudimos, pero en términos como de otros procesos grandes, vimos el ejemplo de la instalación del sistema procesal penal, de la reforma procesal penal, que se demoró como 10 años. O sea, uno no le puede pedir a una reforma de esta magnitud que tenga impactos tan en el corto plazo. Y finalmente voy a cerrar con una lámina nomás como de las alertas. Ya sé que hemos levantado varias alertas, pero quizás las principales, como las pusimos en una lámina, como de comentarios finales. Primero, el foco. No queda claro cuál es el foco del proyecto, claramente, porque si el foco fuera mejorar el 3 pasos, tendría muchas indicaciones respecto a apoyos, a recursos, a cosas que hay que hacer para apoyar, no solo aplazar. En segundo,
hay que decirlo, llama la atención la temporalidad. El informe se presentó en marzo y no se ha... este proyecto se podría haber presentado en abril si realmente se quería apoyar. Se presenta ahora que se está terminando el gobierno sin hacerse cargo de las recomendaciones del informe, entonces la verdad cuesta entenderlo. Y por último, lo que les decía respecto, creemos que es extremadamente preocupante que esto implica una derogación tácita de la ley. El tener dos sistemas de educación pública, nosotros desde Educación 2020 creemos que es nefasto para el país, creemos que no avanza en la dirección del país que queremos construir. Y por lo tanto creemos que es de una profunda gravedad y peligrosidad. Creemos que esto, o sea, creemos que esto que encierra el proyecto es muy, muy complejo. Por eso usábamos la analogía que yo les decía de un caballo de Troya, porque se plantea como un proyecto que busca apoyar y en realidad lleva adentro algo que busca, bueno, impedir el avance de esta ley, ¿no? Eso, muchísimas gracias y les podemos hacer llegar la presentación, por supuesto. Gracias, Alejandra.